Gracias por tu palabra que nos la dejas, Señor, que nos dejas conocerte por medio de ella, que es la revelación, que es la verdad, que la tenemos en nuestras manos, Señor, que costó pues mucho trabajo, muchas vidas, que se fue formando a lo largo del tiempo, y que hoy, Señor, pues tenemos la palabra profética más segura, que es tu palabra, que no vino por revelación humana, no vino por interpretación propia de nadie, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por ti, Señor, siendo llenos de tu Espíritu, hablaron lo que tú querías que se escribiera, y eso es lo que tenemos, Señor, tu palabra, que es viva y eficaz, que nos habla hoy, al igual que ha hablado en la antigüedad, que sigue transformando vidas. Señor, te agradecemos por tu bendita palabra, por tu verdad, y gracias, Señor, por los testimonios también que encontramos en ella, de estos hombres como los apóstoles, que aprendemos mucho, mucho de ellos, que al ser como nosotros, comunes y corrientes, tú los usaste, tú te glorificaste a través de sus vidas. Háblanos, por favor, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, notaron que en la lectura bíblica se habló más de Pedro que de Juan. Hoy vamos a hablar del apóstol Juan y veremos que en sus inicios era como su hermano, impulsivo, hijo del trueno, como se le apodó, pero después fue siendo moldeado. Tan es así que en el evangelio que él mismo escribió, ni siquiera se menciona por nombre, ni siquiera fue él el protagonista de esta última escena, sino que aún fue Pedro el que protagonizó ese encuentro con el Señor Jesús. Eso nos habla grandemente pues de la humildad, de cómo fue moldeado su corazón. Y bueno, como introducción retomaremos estos 5 apartados que hemos visto con cada uno de los apóstoles, como su importancia, su origen, su primer encuentro con Jesús, su familia y su frecuencia. Su importancia: fue importante este apóstol, el apóstol Juan, ya que él escribió gran parte del Nuevo Testamento. ¿Escribió cuántos libros? A ver, cuéntenle bien, cuéntenle. 4. ¿Quién da más? 5. El Evangelio de Juan, 1. Las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Entonces fueron 5. Solamente escribieron más que él Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, y Hechos, que son libros muy extensos, y Pablo, que escribió pues 13 cartas por lo menos del Nuevo Testamento. Entonces abarcó bastante, escribió mucho. Mucho de lo que sabemos lo encontramos por medio de lo que él escribió. Desempeñó un papel importante en la iglesia primitiva. Le tocó cumplir un papel de liderazgo. Cuando todos los demás murieron, él sobrevivió todavía por algunos años a final del siglo I. Y bueno, le tocó a él seguir llevando ese liderazgo, al también ser el único que quedaba. Pero bueno, ahorita veremos otras cosas en las cuales fue también relevante. Vemos que algunas cosas en las cuales estuvo muy cercano a Jesús, se le considera a él como el más cercano a Jesús. Solo voy a decir las citas, si quieren anotarla y después buscar ahí el pasaje al que se refiere. Él se reclinó sobre el pecho de Jesús en la última cena, Juan 13:23. Él actuó como intermediario entre Pedro y Jesús. Cuando Pedro dice, pregúntale al maestro que si quién va a ser el que lo traicionó. Bueno, ahí está Juan actuando como intermediario. El mismo Pedro no se animó a hacer esa pregunta, y ahí sí recurrió a Juan, ¿verdad? Tú que estás ahí más cercano, pues dile, a mí me va a regañar, dile tú mejor. También se le confió el cuidado de la madre de Jesús. Recordemos esa escena en la cruz, cuando está ahí Jesús, lo ve a él, ve a su madre y le dice, ella ahora es tu madre y él ahora es tu hijo. Y a partir de entonces él
la recibió en su casa y cuidó de ella. Algunos comentaristas, tradiciones, dicen que él ni siquiera salió de la ciudad de Jerusalén por cuidar a la madre del Señor Jesucristo hasta que murió. Ya después se dedicó a otras labores. También llegó primero a la tumba el día de resurrección, ¿verdad? Algunos dicen que bueno, su caja de velocidades era más avanzada. Pedro solo tenía hasta segunda, primera y segunda por sus cartas, y Juan tenía tercera, ¿no? Entonces llegó más rápido, le pudo meter tercera. Eso está en Juan 20:4. Perdón, ya ni les di las citas anteriores, ¿verdad? Bueno, la de actuó como intermediarios Juan 13, 24 y 25. Se le confió el cuidado de la madre de Jesús, Juan 19, 26 y 27. Y cuando llega a la tumba vacía, primero Juan 24. Hasta ahí vamos, ¿verdad? También pues fue el primero en creer en la resurrección, Juan 28. Y también reconoció al Señor resucitado y lo identificó haciéndole la mención a Pedro. Mira, es el Señor, en Juan 21, 7. Esa cercanía se muestra ahí en esos textos con Juan acerca del Señor Jesús. También es llamado como el discípulo a quien Jesús amaba, en Juan 21, 20, entre otras citas. A veces cuando estaba siendo acompañado por Pedro, se le llama el otro discípulo, también escrito por él mismo en su carta, en donde notamos claramente que no quería mencionarse él mismo, ¿verdad? Y ahí estaba Juan y Pedro. ¿Y quién es Juan? Pues yo mero. No, sino ahí estaba Pedro y el otro discípulo, el que amaba a Jesús, el que estaba más cerca, el otro, ya saben cuál, ¿verdad? Eso pues nos habla un poco de su humildad. Recordemos, no era así al principio, no comenzó así Juan. Los que ya vimos la vez pasada fue a Jacobo, y bueno, tenemos que ver que eran hermanos. Notoriamente no todos los hermanos son iguales, inclusive a veces vemos que los hermanos son radicalmente opuestos entre sí, pero en este caso yo creo que eran muchos más hermanos. Ellos dos sí eran, por decirlo así, cortados con la misma tijera. Eran impulsivos, eran vengativos, eran fervientes, y bueno, el Señor Jesús a los dos les puso el apodo de hijos del trueno. Él también, su importancia tiene que ver con que fue nombrado como una columna en la iglesia primitiva. Esto está en Gálatas 2, 8 y 9, y acompáñenme a leerlo. Gálatas 2, 8 y 9. Aquí está hablando Pablo, con referencia a él, a Jacobo y a Pedro. Este Jacobo, recordemos, no era el hermano de Juan, porque ya había muerto para ese entonces, sino que es el otro Jacobo, el hermano del Señor Jesús. Dice así Gálatas 2, 8 y 9. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado, a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado, a los gentiles, está hablando Pablo. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, el hermano de Jesús, Pedro, el apóstol, y Juan, el apóstol, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, esto es la mano derecha, de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Aquí Pablo está reconociendo cuando llegaron allá a Jerusalén y se encontraron con ellos, está por hablar, cuando se encontraron para el concilio de Jerusalén también, y donde diferenciaron, ustedes vayan a los judíos y nosotros vamos a los gentiles, y entonces todos se dieron la mano y se alentaron a ir cada quien al ministerio. Y bueno, ahí figura Juan,
No figura otro, sino Juan y Pedro. También, es algo que ya acabamos de mencionar, presenció la muerte en la cruz del Señor Jesús. Ninguno otro estuvo tan cerca como Juan. Juan estaba ahí parado a los pies de la cruz, contemplando la muerte del Señor Jesús. Y bueno, cuando el Señor Jesús le dice: mujer, ahí está tu hijo, en Juan 19:26, y después dice al discípulo: ahí está tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Ahora, ¿quién era Juan? ¿De dónde era originario? ¿De la misma ciudad de Pedro y Andrés? Probablemente. No dice la escritura de dónde, y lo busqué, y lo busqué, y lo busqué, y busqué comentarios, y ninguno menciona de dónde era originario. Pero yo podría poner ahí que probablemente también era de la ciudad de Pedro, de Andrés, de Felipe. Probablemente. Probablemente no, probablemente era de la ciudad de Capernaum, probablemente era de esa ciudad. Lo que sí sabemos es que era pescador, al igual que su padre y al igual que su hermano Jacobo, y eran socios también de Andrés y Pedro en este negocio de la pesca. Esta patita me estorba, o se cae él o me caigo yo. Muy bien. Su primer encuentro con Jesús, exactamente igual que Andrés, así le pasó a Juan. Ellos dos eran seguidores de Juan el Bautista. Ellos dos seguían a Juan, que se nos menciona ahí en Lucas 5, no, perdón, en Juan 1, 35, donde ellos seguían a Juan el Bautista. Y cuando pasa Cristo, Juan les dice: ahí está el Cordero de Dios. Y entonces los dos discípulos comenzaron a seguirlo. Ya sabemos la historia. Cuando lo vimos con Andrés, le preguntaron: ¿dónde vives o dónde moras? Y dijo: vengan y vean. Se quedaron con él toda aquella tarde, y al día siguiente regresaron y le comunicaron esto a sus propios hermanos, cada uno. Andrés le dijo a Pedro, y lo más probable es que Juan le dijo a Jacobo. Después, cuando ya estaban en la barca, todos juntos, que Jesús llega a hacer la pesca milagrosa, es cuando los llama a ser pescadores de hombres. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Sí recordaron la escena? Excelente. Ahora, su familia. Bueno, ya conocemos, aparte de su familia, su hermano Jacobo, que todo el mundo coincide en que es el mayor, al mencionarlo siempre primero. Coinciden, aunque no se dice quién era el mayor, coinciden en que Jacobo tiene más probabilidades de ser el mayor y Juan el menor. Lo que sí se reconoce por algunos historiadores es que Juan era el más joven de todo el grupo de apóstoles. Todo el mundo lo ve a él como el más joven, a Juan. Bueno, era hijo de Zebedeo y Salomé, como ya hemos mencionado acerca de Jacobo. Su frecuencia, bueno, este apóstol pasa casi siempre desapercibido o pasa en el grupo. Tiene relevancia porque está en el grupo de los más íntimos de Jesús. ¿Quiénes eran los más íntimos? Acuérdense. Pedro, Juan y Jacobo. Ese era el más íntimo, aunque se agregaba Andrés para algunas otras cosas, y ahí estaba el grupo de 4. Los demás sí estaban más distantes del Señor. Ellos eran los más cercanos. Le tocó experimentar muchas cosas juntos. En este caso al grupo de estos tres les tocó presenciar la transfiguración, les tocó presenciar la resurrección a la niña y la noche antes de que el Señor Jesús fuera entregado, la oración en el huerto de Getsemaní. Siempre que se le menciona a Juan, aparece acompañado o de Jacobo o de Pedro. No se podía escapar, ¿verdad?
o estaba rodeado por su hermano, o estaba ahí la figura de Pedro, a excepción de una sola ocasión que se narra un suceso que veremos más adelante, pero incluso cuando habla Juan, habla en plural, entonces lo que indica es que siempre estuvo con otras personas, solo que ahí sí, él habla directamente con Jesús. Muy bien, y como punto 1 ya de este bosquejo, designaremos al apóstol Juan como el apóstol de la verdad. El apóstol de la verdad. Él utilizó esta palabra muy recurrentemente, cerca de 45 veces en sus escritos. 25 veces en el Evangelio de Juan y otras 20 en las cartas. Él tenía un celo por la verdad. Recordemos la vez pasada que hablamos acerca del celo que tenía su hermano Jacobo. Bueno, él también tenía un celo. Él también se mostró celoso. Recordemos que él también, junto con su hermano, pidió al Señor que descendiera fuego y consumiera esa ciudad que no los recibió. Él tenía celo por la verdad. Juan es uno de los que enfatiza en la verdad a lo largo de todo lo que escribió en la palabra. Por ejemplo, él menciona lo que dijo Jesús acerca de él mismo. En Juan 14:6 les dijo Jesús: yo soy ¿qué? El camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo está diciendo Jesús, no lo está inventando Juan, pero lo está registrando Juan. No lo registró ningún otro evangelista, lo registró Juan. Juan registra también la pregunta que Pilato le hizo al Señor Jesús cuando estaba ahí por ejecutarlo. En Juan 18:38, Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? No aparece la respuesta. Quisiéramos que el Señor Jesús ahí le hubiera respondido, aunque lo que se ve es que guarda silencio. Y Pilato sale y bueno, quiere no condenarlo, pero a la vez tiene que quedar bien y dice: bueno, háganle ustedes lo que yo no le voy a hacer, me lavo las manos, pero no lo liberó tampoco, entonces pues quedó ahí marcado por ese hecho. Pero al menos sí tenía la curiosidad por qué es la verdad. Y bueno, yo les pregunto a ustedes: ¿qué es la verdad? Respondámosle a Pilato: ¿qué es? Ya dijo Juan en Juan 14:6, Jesús es la verdad. Ok, sí. Ahora, vamos a comparar a Jesús con la verdad, pero para compararlo necesitamos saber qué es el objeto con el cual lo vamos a comparar. ¿Qué es la verdad? ¿Perdón? Que Él es Dios, que Jesús es Dios. Ok, sí. Aquí, simple y llanamente, que nos pregunten a alguien: ¿qué es la verdad? ¿Sí? Es la palabra de Dios. Algo más práctico, más tangible, más cotidiano. Ok, lo correcto y lo incorrecto es la mentira. Bueno, vivimos en una mentira entonces, todo es incorrecto en este mundo. Por ejemplo, la verdad sería que son las 12:18. ¿Sí? ¿Tienen esa hora o no? ¿No? ¿No? ¿12:19? Ya 12:19, disculpen, tenía que cambiar. Pero si yo les digo son las 3, ¿quién está diciendo la verdad? Dice el diccionario que la verdad es... ¿Dónde está? Ya se me fue. La verdad es aquello que corresponde a la realidad. Yo puedo decir algo, pero si eso no corresponde a la realidad, entonces no es la verdad. ¿Sí? También ya el diccionario de griego, la palabra griega para verdad es aletheia. Aletheia. Significa algo que no puede ocultarse.
qué oscuridad veo allá en ese jardín. ¿Para dónde estás viendo, verdad? ¿Qué estás viendo tú? Bueno, yo estoy viendo la sombra de acá. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la realidad? ¿La luz que está en el jardín o la sombra que se proyecta en un árbol? Si nos vamos más hacia arriba, pues ya no hay nada que proyecte sombras, ni las nubes. Entonces está el sol, está la luz, está la claridad. Estamos en el lugar en donde el sol le da a esta parte de la tierra. No podemos ocultarla, no podemos decir que es de noche, aunque queramos decir que es la madrugada, no podemos, porque hay una realidad que nos rebasa. Algo entonces que no se puede ocultar, algo que se revela, algo que simplemente existe como tal en su estado natural. Algo que es, bueno, yo soy medio malo para los colores, ¿verdad? Pero algo que sea color amarillo, es amarillo. Puede ser amarillo fuerte, amarillo claro, o no sé qué tonalidad, pero es amarillo en su naturaleza. Así es. Entonces eso corresponde con la realidad. ¿Qué pasa? Que las apreciaciones pueden distorsionar esa realidad. Ahora, también Juan enfatizó en su evangelio en la palabra testimonio. Enfatizó y la usó cerca de 42 veces en el evangelio y 17 veces en sus epístolas. Ya superó incluso a la palabra verdad. Y también un testigo es alguien que da testimonio ¿de qué? Me vi como el diccionario. Un testigo es el que da testimonio, el que da fe, el que le consta algo, pero ¿qué? ¿Con respecto a qué? ¿Qué busca un juez? La verdad, se supone, ¿no? Se tiene que dar testimonio con respecto a la verdad. ¿Qué sucedió en ese lugar? ¿Qué viste tú? ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Queremos la verdad. No vamos a recibir falsos testimonios. Gente que no estuvo ahí, gente que le contó el primo del vecino de un conocido. Ya no va a llegar la verdad, ya va a llegar una exageración, ya no va a ser fidedigno. Entonces vemos cómo en el uso de sus palabras, vemos el énfasis que tenía Juan por esclarecer o establecer una verdad, y también porque un testimonio sea legítimo para hablar de la verdad. Vemos, y esto en comentario del hermano MacArthur en el libro 12 hombres comunes y corrientes, que Juan es muy definido en su pensamiento. Juan es blanco o es negro, no se anda con grises. Para muestra cómo habla acerca de la luz y las tinieblas, en Juan 3:19, por ejemplo. Luz y tinieblas. ¿Estás en la luz o estás en las tinieblas? También en Primera de Juan habla acerca de eso. Habla acerca del amor y el odio, en Juan 3:20 y 21. Amas, y ahí en ese caso juntan las dos, porque el que ama la luz aborrece las tinieblas, o amas más las tinieblas y entonces no amas la luz. No puedes estar, pues es que me gustan las dos, amo tantito aquí, tantito acá. No, para él no hay grises, o amas u odias, o hay luz o hay tinieblas, o recibes o rechazas. Dice en Juan 1:11 y 12. Cristo vino y ¿qué hizo su pueblo? Lo rechazó. Pero dice ahí que todos los que le recibieron son hechos hijos de Dios. Se les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. O lo rechazas o lo recibes. También se refiere a la obediencia y desobediencia. Si me aman, dijo Jesús, guardan, obedecen mis mandamientos. Por lo tanto, si no me aman, no guardan mis mandamientos. Juan 14:21 y 24. También se refiere al reino de Dios contra el reino del mal.
El hecho de agradar al mundo nos constituye enemigos de Dios. Y si agradamos a Dios, nos constituimos enemigos del mundo. No podemos ser amigos de todos. No podemos ser el amigo de todos los niños, ¿verdad? ¿Quién era ese? Me recuerdan, muy bien. También habla de la resurrección para vida y la resurrección para condenación. Va a haber una resurrección, algunos se levantarán para vida y algunos para condenación en Juan 5:29. También habla en específico en la primera carta de Juan, capítulo 3, acerca de los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Si haces esto, eres hijo del diablo, porque los hijos de Dios no hacen eso. Por lo tanto, ¿qué eres? ¿Hijo de Satanás o hijo del diablo? Eso está en 1 de Juan 3:10. También habla acerca de la verdad y la mentira. 1 de Juan 1:6 y 8. O Dios es veraz o nosotros, ¿quién gana, verdad? O Dios es veraz o nosotros. Siempre va a ser Dios veraz. Por lo tanto, si nosotros decimos algo en contra de lo que Dios es, le hacemos a Él mentiroso, dice ahí la palabra. Pero eso no puede ser. Él no miente. Y por último también contrasta la vida y la muerte. Juan 5:24. Esto, hermanos, nos transmite la pasión por la verdad que tenía Juan. La pasión por los términos opuestos. Dice el mismo hermano MacArthur que cuando él pasa mucho tiempo leyendo el Evangelio de Juan o las cartas de Juan, pues tiende a quedarse con esa polaridad. ¿Es blanco o es negro? Ya, y entonces todo lo empieza a ver, blancos para acá, negro acá. Todo lo quiere separar y dice, tengo que recurrir otra vez a otros pasajes de la Escritura para entender todas esas excepciones, que no todo es blanco y no todo es negro. Pero sin duda Juan tiene un aspecto alto en cuanto a su pasión por establecer la verdad. Y creo que cuando te metes a leer la primera carta de Juan, yo te animo a que la leas, te vas a encontrar con estos contrastes. ¿Eres de Dios o eres del diablo? ¿Eres de la luz o eres de las tinieblas? ¿Amas a tu hermano o no? ¿O lo odias? Ahí podemos conocer esa pasión de Juan por la verdad. Dice el hermano MacArthur, cita directa de ahí de su libro, página 138. Es hermoso tener un alto respeto por la verdad, pero el celo por la verdad debe estar equilibrado por un amor por la gente, o puede derivar en una tendencia a ser duros al juzgar y no tener compasión. Es bueno ser trabajador y ambicioso, pero si la ambición no está equilibrada con humildad, llega a ser orgullo pecaminoso. Y bueno, algunos dicen, ¿verdad?, que nada en extremo es correcto. ¿Qué podríamos obtener si solamente decimos la verdad así, cruda, real, a toda la gente que nos rodea? Tú no te peinaste, tú no planchaste tu camisa, tú hueles feo. No tendrías amigos, ¿verdad? Pero es que hay que decirles la verdad. Bueno, sí, pero hay maneras de decir la verdad. Háblame de ladito, por favor. Quizá suavizándola, quizá diciéndole en otro momento, con mayor cariño, con mayor cercanía, pero tampoco puedes estar insensible, simplemente diciendo la verdad a todos. Todos son unos pecadores y se van a ir al infierno y se van a acordar de mí cuando estén allá. Ay, gracias por el mensaje, ¿verdad? Tienes que predicarlo, sazonarlo con sal, decía el Señor también. Sazonar tus palabras con sal, hablarlas adecuadamente. El amor ahí juega un papel trascendental.
Si no hay amor, simplemente esta se convierte en brutalidad, como lo acabamos de mencionar. Se convierte en alguien insensible. Pero por otro lado, alguien que solamente tiene amor y no tiene verdad, ¿qué pasa? Es peligroso, ¿verdad? La verdad y el amor son necesarios para corregirnos entre nosotros mismos. Si no hay verdad, pues entonces, ¿qué quieres corregir? ¿Quieres corregir a alguien según tus caprichos? Es que no me gusta el color de camisa que usas. ¿Hizo qué, verdad? Tiene que haber una verdad central para que puedas corregir a las personas. Si no existe esa verdad, no puedes establecerla tú. Por otro lado, si no tienes amor, por mucho que tengas la verdad, no vas a avanzar. Te vas a chocar siempre con una pared. Y la gente no te va a aceptar, no te va a querer. Y algunas personas pueden decir, es que así soy yo, así soy, Franco. Y yo sí digo las cosas como pienso, y al que le guste y al que no, pues ni modo. Hermanos, tengamos amor también junto con la verdad. Muy bien, hay un pasaje que quiero que veamos donde aparece Juan hablando con Jesús a solas, donde está hablando de un suceso que es verdad, pero aquí tal vez se puede ver ese contraste. Tiene la verdad, pero tal vez no tiene el amor. Acompáñenme a Marcos 9, 38 al 40. Marcos 9, 38 al 40. Dice así, Marcos 9 del 38 al 40. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Ahorita leemos los demás. ¿Qué podemos notar en esto? Celo. Bien, ahí hay un celo. ¿Y este quién es? Este no tomó el curso con nosotros. Este llegó de otro lado. Este ya escuchó alguna vez en voz alta y estaba hasta atrás y ya quiere ir y hacer lo mismo que a nosotros se nos enseñó. No lo podemos permitir. No trae nuestra camiseta. No tiene nuestra membresía, ¿verdad? Nunca lo había visto. ¿Cómo es posible que esté echando demonios en el nombre de Jesús? Al no darnos detalles, como se acuerdan aquella vez que vimos que unos tales hijos de Esceva sí querían expulsar un demonio, solo uno, y este les dijo, ¿y ustedes quiénes son? Conozco al Señor Jesús y conozco a Pablo, pero a ustedes no, y ustedes no me van aquí a venir a expulsar. Entonces se tomó fuerza ese hombre y dice que les pegó, los mandó maltrechos, golpeados y hasta desnudos. Aquí no se nos dice la escena de que a lo mejor intentó expulsar demonios y no lo consiguió. Tampoco es la misma escena de Mateo 7 donde otros presumen de algo que según ellos estaban haciendo. Vimos también en esa ocasión que probablemente estaban mintiendo al decir, nosotros hemos echado fuera demonios en tu nombre. Y uno diría, pues ¿con el poder de quién? Si Cristo no te conoce, pues ¿cómo es posible que andes echando demonios en el poder de Cristo si no te conoce y si tú no lo conoces a Él? Lo más probable es que era una mentira. Aquí no se nos ilustra más acerca de si los logró echar o no, pero tenemos que darle el beneficio de que sí, porque incluso Jesús dice en el versículo 39, pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está.
Y ahí con ese último texto podemos ver también que Juan aprendió la manera de hablar de Jesús, que también era en opuestos. Jesús decía, hay un árbol bueno y hay un árbol malo. Hay un fruto bueno y hay un fruto malo. Hay un camino angosto y hay un camino ancho. Este lleva la vida y este lleva la muerte. A estos los conozco y a estos no los conozco. Aquí le está diciendo, nadie, usando absolutos, nadie puede hacer un milagro en mi nombre y que después vaya a hablar mal de mí. Esto es, que después vaya a ir en mi contra, que después me vaya a desacreditar. Y hermanos, tenemos que ser sabios también cuando veamos algo así. Si es un milagro en verdad del Señor, donde el Señor lo está permitiendo, claro, vemos ahora que ya las personas no tienen esa capacidad de andar haciendo esa clase de milagros, sino que solamente es por el poder de Dios, por la oración, y probablemente nos toque ver algo así. No le daremos gloria a los hombres, sino que daremos gloria a Dios. En este caso el Señor Jesús dice, déjenlo en paz. Él conocía a todos los hombres y Él dijo, yo lo conozco, Juan, pero yo no. Y como le dijo a Pedro en la lectura, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Con que yo lo conozca es suficiente. Él está haciendo una labor y listo, está obedeciéndome a mí. ¿Qué debes hacer tú? Seguirme. ¿Qué tal cuando nos pasa así a nosotros? Es que vimos a alguien evangelizando allá afuera y no es de nosotros. Y entonces le aventé el carro. No hagas eso, hermano, por favor. No, pues, si se le acabaron los folletos, pues dale más. Síguele, hermano, al rato te alcanzo. O ánimo, yo no puedo hoy, pero échale, ¿verdad? Sí hay que discernir si es de nosotros o no, y para eso también sirve pues la declaración de fe. Habría que ver qué piensa él de Jesús, porque hoy todo el mundo habla de Jesús. Ese es el verdadero problema. Todo el mundo habla de Jesús como si lo conocieran y como si fueran realmente seguidores de él. Todo el mundo agarra la bandera de Jesús, pero no todos son conocidos por Jesús. En este caso, a él sí lo conocía Jesús y dijo, no lo moleste, acéptalo. Él está haciendo algo, no te está estorbando a ti, déjalo. Oye, que pusieron una iglesia aquí enfrente, ¿cuál es el problema? Gloria a Dios. Es que nos va a hacer competencia en la escuelita bíblica de vacaciones. No importa que tengan 100 personas y acá que tengamos 30, los que sean, y vamos por más. No vamos a ir a buscarlos allá enfrente, hay que buscarlos en otro lado. Pero no importa, hermanos, no seamos sectarios, no busquemos hacer una secta de nosotros mismos. Solo nosotros aquí tenemos la verdad y nadie más. Ninguna otra iglesia cristiana tiene la verdad. Espero y no editen esa frase en el YouTube y ya me digan, ya ves, este falso maestro está diciendo que solo ellos tienen la verdad. No. Siempre y cuando se predique la Escritura y se predique a Cristo, Pablo estaba gozoso de ver que otros predicaban a Cristo, aunque sea por envidia. ¿Sabes qué? Pues ahora vamos a predicar a Cristo para que se le quite. Excelente. Mira el coraje que me da. Decía Pablo, no importa. Tú predica a Cristo, aunque lo hagas para llevarte a la gente del mundo a tu iglesia. Hazlo. Arrasa con todo el mundo. Eso es lo que interesa. Eso es lo que se busca. El hecho de no pertenecer a un grupo en particular no significa que no podamos ser hermanos. La iglesia, el término católico significa universal, y en su momento, cuando se lee escritos antiguos, se hace referencia a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia universal
de Jesucristo. Hoy en día, pues cuidado con esos términos, ¿verdad? Tanto Iglesia Universal como Iglesia Católica, como Iglesia de los Santos. ¿Qué tenemos que decir? Pues por temor a otros que han usado esos nombres y se han desviado, tenemos que hablar solamente de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia bíblica, en donde la palabra es el centro de lo que guía nuestra fe y práctica. Pero en sí pertenecemos a la Iglesia universal del Señor, de todas las naciones. Quizá ahorita, domingo, en los que estén en el hemisferio correspondiente, que les toque la mañana, están adorando al Señor igual que nosotros. A otros ya les tocó hace unas horas, estábamos nosotros dormidos, a otros les tocará más tarde, pero adorarán al Señor Jesús. Cuando vemos que también hay necesidades en otros hermanos alrededor del mundo y oramos por esas peticiones, por esas necesidades, lo estamos haciendo como sus hermanos, no lo estamos haciendo como extraños. Si viene alguien aquí, debemos aceptarlo como nuestro hermano, ayudarle en todo lo que se pueda, encaminarlo si es necesario, si va a otro lugar. Y bueno, ser hospitalarios porque son nuestros hermanos que creen en el mismo Señor. Aquí Juan está mostrando al principio entonces ese celo, ese hecho de decir, la verdad es esta, Él no anda con nosotros, es la verdad, Él no anda con nosotros, Él no pertenece a nuestro grupo. ¿Qué le tiene que decir Jesús? Sí, es verdad, pero no se lo impidas, porque es creyente, porque es mío. Entonces ahí quizá Juan comprendió esa correlación que tienen la verdad y el amor. Aquí podemos llamar al segundo punto de este bosquejo el apóstol del amor. Ya lo vimos, punto 1, el apóstol de la verdad, con un gran celo por la verdad, enfatizando constantemente esos contrastes entre lo bueno y lo malo, la verdad y lo que no lo es. Y ahora veremos un aspecto de él como el apóstol del amor. Así como había sido llamado hijo del trueno por su impaciencia y por su venganza, así ahora lo podemos ver un poco más accesible, sobre todo ya al final, en sus cartas. Todo el tiempo en sus cartas se refiere como hijitos, amados. En el Apocalipsis no se le escucha que se queje para nada, a pesar de que estaba en una cueva, estaba en el exilio. Alguna tradición menciona que quisieron ejecutarlo, quisieron meterlo a un caldero con aceite hirviendo. Y sí, todos pensaron en el perrito que aventaron, ¿verdad?, en las noticias. Bueno, más o menos así, quisieron meterlo, pero ¿saben qué pasó? Según la tradición, no vamos a decir que es la realidad, pero es la tradición. Según la tradición, no le pasó nada. Entró al caldero de aceite hirviendo y salió y no le pasó nada. Y dijeron, bueno, pues que se vaya mejor a una isla desierta, no lo queremos aquí, esa será su prisión, irse a esa isla y vivir en una cueva. Lo obligaron a dormir en una cama de piedra con una almohada de piedra. Imagínense un almohadazo. Disculpen los chistes. Era un anciano ya, arriba de 70 años para cuando fue enviado para allá. Ya era un anciano donde pues no tenía las comodidades que se requerían, y bueno, aún con todo y todo, nunca se expresa de él mismo quejándose por algo, siempre esperando la venida del Señor Jesús con paciencia. Así como se le ve acompañado por su mamá y por su hermano a exigirle al Señor Jesús por un lugar
al cual sentarse ya sea a la derecha o a la izquierda, discutiendo quién de ellos era el mayor. Así también se le puede ver hablando del Señor Jesús como el ser más amoroso, ¿verdad? Veíamos hoy en la mañana la causa por la cual Dios nos salvó. ¿Cuál es? ¿Por qué Dios nos salvó? Por amor. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Juan que vemos ahora. Un Juan que está lleno también él mismo de contrastes, de luz y de sombra, ¿verdad? Que por un lado exigió un lugar, que por un lado quiso hacer descender fuego del cielo, quiso decirle a Jesús cómo hacer las cosas, y después con toda mansedumbre, con amabilidad, con paciencia, guió al pueblo que tenía ahí alrededor, a los hermanos, se condujo con ellos siempre en amabilidad, siempre con amor, siempre recordando del amor de Cristo. Él enfatiza que la característica principal del creyente está en Juan 13:35. Juan 13:35, que dice así: Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y esto basado en el 34, que dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Ese es el Juan que vemos ahora como el apóstol del amor. Ahora, aunque Jesús amó a todos sus discípulos, dice en Juan 13:1, que los amó a los suyos y los amó hasta el fin. Aunque Jesús amó a todos los discípulos, en específico a Juan se le llamó el discípulo, ¿cómo? El discípulo amado. Voy a leer 4 textos. Juan 13:23, todos están en Juan. Juan 13:23 dice: uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Juan 20:2, entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y le dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Juan 21:7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Último, Juan 21:20, Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Este mismo Juan, que escribió y enfatizó el amor de Dios por los hombres, el que enfatizó el amor de los creyentes para con sus hermanos y para con el mundo, es también el que habló con todo amor y bondad a los que les escribió las cartas. Vayamos al pasaje de Juan 21, 21 al 24. Juan 21, 21 al 24. Es la última escena que se les ve ahí hablando con Jesús. A Pedro y bueno, a Juan pegadito, ¿verdad? Si algo podemos observar en Juan es su cercanía. Hay veces que
pues necesitamos amigos para contarles cosas, hablarles cosas, preguntarles, oye, ¿cómo le hago aquí? Oye, ¿cómo le hago acá? Pero hay otros amigos que parecen invisibles, pero cómo hacen falta y cómo son útiles, que no nos dicen nada, pero están ahí, ¿verdad? Ahí con nosotros, que tal vez sin hablarlos ya los tenemos recargados aquí, como Jesús tenía recargado a Juan en el pecho, o que aunque estaba hablando con Pedro, de repente esa incomodidad de, ¿y este qué? Pero ahí estaba Juan, ahí tenía esa cercanía, y si tú eres uno de esos amigos, pues bien por ti, gracias por ser uno de esos amigos que están cerca y a veces sin decir nada, su sola presencia demuestra ese cariño y ese amor. Dice así Juan 21, del 21 al 23, al 24, perdón. Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y ahí le dio una sopa de su propio chocolate a Pedro, ¿verdad? Te refieres a él como, ¿y este qué? Pues a ti qué, tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Es Juan el mismo que está ahí en esa escena, que está escuchando el diálogo entre dos personas que están hablando de él y que bueno, ya ni se ofende. Pudo haberse escuchado, ¿verdad? Señor, ahora sí desciende fuego del cielo sobre él. ¿Qué pasó? Ya, por favor, Señor. Pero no se escucha, simplemente termina el relato, termina diciendo que ese que estuvo ahí es el que da testimonio de este texto, que incluso en otra cita dice, si escribiera todo lo que el Señor hizo, no alcanzarían los libros de tantas cosas que el Señor hizo y tanto que nos impactó. Ahora, Jesús está animando a Pedro a seguirlo. Inmediatamente después de que lo confronta con, ¿me amas más que estos? Yo siempre pensé que se refería a los discípulos. Pedro, ¿tú me amas más que ellos? Pero lo que dice en específico el hermano MacArthur es que se refiere al oficio de la pesca, porque habían estado pescando. Jesús muere, no supieron de la resurrección, y aún después de que supieron de la resurrección, ellos se van y se ponen a pescar, como diciendo, la aventura terminó. Tiene que interceptarlos Cristo ahí en la playa y decirles, ¿qué están haciendo allá? Tráiganme de comer. Y ya cuando sale, ven, se dan cuenta que era él. Juan es el que dice, es el Señor, y entonces Pedro se avienta y corre y llega ahí con él. Le está haciendo estas preguntas, ¿me amas más que estos? Y bueno, Pedro empieza a responder con tristeza, pues sí, te quiero. Ahí la traducción es de dos palabras diferentes para lo que en español se puede decir igual, me amas, en griego se puede decir de dos maneras diferentes, y una tiene mayor valor que otra. Una es amar y otra es, por así decirlo, querer. Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro contesta, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Y al final le pregunta, bueno, Pedro, ¿me quieres? Sí, Señor, te quiero. Están hablando de ese asunto y le llama la atención a Pedro, que dice, bueno, ¿y él qué, verdad? Pero Juan se observa entonces callado, se observa humilde, sin duda aprendió humildad, sin lugar a dudas ya no se sulfuró como otras veces, no le manoteó, no le hizo daño a Pedro, ni siquiera levantó la voz,
supo amar a Cristo sin exigir su lugar. Él iba atrás, dejando que Pedro y el Señor Jesús hablaran, ya no buscando la grandeza, sino más bien el amor y la edificación del pueblo de Dios. Esa es la transformación que podemos ver en Juan, el último de los apóstoles que sobrevivió. Y Juan, como hemos visto en los otros, el nombre Juan se deriva del hebreo Yohanan. Yohanan significa Jehová ha dado gracia o favorecido por Jehová. Sin lugar a dudas, el Señor tiene gracia para con nosotros, ¿verdad? Y otorga su bendición sobre personas que no lo merecen. Eso es la gracia. Eso es la gracia. Si en algún momento Jacobo y Juan pensaron que merecían estar al lado derecho o izquierdo del Señor Jesús, comprendieron que la gracia es el favor inmerecido, que ellos no merecían ese lugar, que ellos no merecían ni siquiera ser llamados por el Señor, ni ser amados por Él. Y el Señor los llamó, el Señor los capacitó, vivió muy íntimamente con ellos, les encargó un ministerio, les concedió que vieran cosas asombrosas. Algo que también se puede ver relevante, si ustedes leen Lucas 9, todo Lucas 9 es muy extenso, se van a ir dando cuenta de que pasan por varios episodios los cercanos a Jesús, Juan, Pedro y Jacobo, y se enfrentan con la transfiguración, en donde vieron la gloria de Dios en Cristo. Y ellos después bajan y van por el camino y se enfrentan a otras cosas, pero llama la atención que Jesús les pregunta, ¿qué venían discutiendo en el camino? ¿Saben qué respondieron? Nada. No respondieron nada, por vergüenza. Subieron a ese monte, vieron la gloria de Dios en Cristo, y Jesús les dice, no comenten de esto a nadie. Típico de los niños, yo creo, en cuanto bajaron, ¿a dónde creen que nos llevó el Señor? Y comenzaron a discutir con los demás y con ellos mismos, ¿quién sería el mayor? Llega después ese incidente también donde Juan le dice, encontramos a uno ahí predicando, pero se lo impedimos, y ya habla con él. Todo eso está en Lucas 9, por eso digo que si lo gustan leer, se podrán dar cuenta de ese ascenso y luego ese descenso y esa transformación también que pudo sufrir Juan con ese acontecimiento. Él fue muy privilegiado, estuvo muy cerca de Jesús como ningún otro. Escuchaba ahí su respirar de viva voz. Escuchaba su respirar ahí al estar recargado y escuchaba sus sermones muy cerquita de él. Estaba muy al pendiente de lo que Jesús decía y hacía. Él quería estar ahí. Sin duda alguna vemos la pasión, vemos el celo, pero también vemos el amor que tenía Juan por su Salvador. Y algunos dicen que él es el discípulo amado. Pues para Dios no hay favoritos, no hay predilectos. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. ¿Quién puede jactarse de que a mí me amó más? Pero algunos creen que ese mote o ese título es más bien porque él amaba más a Jesús que los demás. El discípulo amado quizá es el que más lo amó. Y bueno, se equilibran esas partes, verdad y amor. Y acompáñenme a ver un último pasaje en segunda carta de Juan, a ver quién la encuentra. Segunda carta de Juan,
Está pasando las epístolas de Pedro. Ahí está, primera epístola de Juan, segunda epístola de Juan. Es una hojita, 13 versículos. Y aquí notaremos cómo él se refiere a la verdad, pero también al amor. Dice versículos del 1 al 3. El anciano, Juan, a la señora escogida. Esta es una carta que le está enviando a una señora. Es una señora literal, no es una iglesia, no es un simbolismo, es una persona real. Y a sus hijos, a quienes amo. Fíjense la relación, amo en verdad. Amor y verdad aparecen ahí. Y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz estarán con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. El hermano MacArthur, con respecto a este pasaje, dice: la declaración de Juan resume el tema principal de esta breve epístola, que la verdad siempre debe regir el ejercicio del amor. El profundo y mutuo afecto de los cristianos fluye de su compromiso común con la verdad. Versículo 4 dice: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamientos del Padre. Bueno, a él le da gusto que anden en la verdad y ama a los que andan en la verdad. Esa es la base del profundo amor y sincero amor entre los creyentes. Nos amamos porque la verdad de Dios está entre nosotros. La verdad de Dios nos dice que éramos pecadores. Somos pecadores. Pero más bien nos dice que éramos enemigos de Dios, que éramos odiados por Dios, que éramos merecedores de la ira y el justo juicio de Dios. Y esa verdad central está entre nosotros. Y también que Dios amó de tal manera al mundo, que era su enemigo, al mundo que pecó contra él, al mundo que lo menospreció por completo, de tal manera lo amó que envió a su Hijo y murió por amor para nosotros, para salvarnos. Esa es la centralidad de la palabra. Nos habla de lo que somos, de lo que Dios es y de la obra de Cristo. Y si en eso estamos de acuerdo, hermanos, tenemos motivos para amarnos. Tenemos motivos para pertenecernos los unos a los otros. Ese es el lema principal de cualquier congregación que se diga cristiana, que se diga bíblica. La verdad es la centralidad y la razón principal de donde fluye el amor. Dios nos amó y por eso nos salvó. Él vio la realidad de las cosas, que nosotros no podíamos salvarnos, no teníamos las herramientas, ni siquiera queríamos reconciliarnos con Él. Esa es una verdad. Y a partir de esa verdad fluyó su amor y proveyó su gracia y su misericordia y nos salvó. Cuando Jesús se dirigió a los hermanos Jacobo y Juan, que les dijo: ustedes no saben lo que piden, quieren sentarse a mi derecha y a mi izquierda, pero les pregunto, ¿podrán beber la copa que yo voy a beber? Sin miedo dijeron: sí podemos. Bueno, el Señor Jesús les dijo: ciertamente beberán esa copa y serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Jacobo fue el primer mártir y Juan fue el último de los apóstoles. Los dos atravesaron por esa copa.
Se cree que Juan terminó siendo pastor en la iglesia de Éfeso, fundada por Pablo, que está ahí en la región de Turquía. Él se refugió ahí, pero durante una muy grande persecución fue desterrado, como ya mencionamos, a la isla de Patmos. El emperador romano Domiciano llevó a cabo una gran persecución contra los cristianos después de haber destruido el templo de Jerusalén por otro emperador llamado Tito. Este fue un emperador posterior, Domiciano, que a su vez fue su hermano. Llevó a cabo esta persecución y sacó a Juan de ahí y fue exiliado a vivir en una cueva, donde ahí también murió. Ya no se nos dice cómo murió, pero lo que sí se sabe es que llegó a una edad muy larga, cerca de los 90 y tantos. Algunos creen que falleció en el año 98. Y algunos, en la tradición también de los padres de la iglesia, dicen que lo tenían que llevar cuando se reunían, porque yo creo que cuando todavía estaba en Éfeso, lo llevaban a la iglesia, y que él constantemente decía estas palabras: ámense unos a otros, porque ese es el mandamiento que nos dio el Señor, y si solo hacemos esto, haremos lo suficiente. Va de nuevo: ámense unos a otros, porque este es el mandamiento que nos dio el Señor, y si solo hacemos esto, estaremos haciendo lo suficiente. ¿Amarás a tu hermano? ¿Amarás al Señor como Juan? ¿Te gustará estar cerca del Señor en cada momento como Juan? ¿Defenderás la verdad también, pero con amor? Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra y por los testimonios que nos dejas ver. Gracias por el apóstol Juan. Gracias que lo transformaste, Señor, de ese joven impulsivo, irreverente, vengativo, impaciente, en un anciano paciente, amoroso, prudente, muy suave en su trato, en sus palabras, muy amoroso, Señor. Gracias por esas transformaciones que haces tú en las personas que vemos en las Escrituras, y rogamos, Señor, que también nos transformes a nosotros. Muchos de nosotros nos hemos podido identificar con algunos de los apóstoles, y Señor, sería muy bueno que acabáramos como cualquiera de ellos, entregando nuestra vida para servirte a ti, siendo transformados radicalmente por ti. Pero Señor, tú tienes un plan distinto con cada uno de nosotros. Así como nuestra personalidad es distinta, también el plan es distinto. Y Señor, pues te alabamos porque nos muestras caracteres en estas personas, en estos discípulos que podemos llamar hermanos, pues que nos dan esperanza de que tú has trabajado con incrédulos, has trabajado con vengativos, has trabajado con enojones, has trabajado con cobardes, has trabajado con imprudentes, has trabajado con cualquier persona, y Señor, has hecho un buen trabajo. Has restaurado las vidas de las personas que has tocado. Señor, si tu palabra nos ha tocado, también nos estás transformando. Ayúdanos a seguir en esta transformación, Señor, con paciencia, con reverencia, defendiendo y buscando a toda costa la verdad, pero sobre todo en amor. Te alabamos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. El culto